Dios me los bendiga en esta noche, hermanos. Estamos de nueva cuenta aquí, donde quiera que usted se encuentre, al cuerpo de Cristo, a cada uno de nuestros amigos, familiares. Dios me los bendiga en esta noche. Continuaremos con la segunda parte que iniciamos la semana pasada de mi lista de los nunca más. Y bueno, esta noche quisiera pedirle que deje que Dios hable a su corazón, deje que Dios administre su vida a través de este mensaje. Dijimos que la palabra que hablamos puede afectar positivamente y negativamente. Citamos un verso de Proverbios donde dice que nosotros lo que hablamos traeremos sobre nuestra vida, nos alimentaremos de ello, sea positivo y negativo. Después miramos que Jesucristo cita este mismo versículo diciendo que en la boca, en la lengua, está la bendición, la maldición. Y en el contexto de ese mismo versículo dijimos que de cualquier palabra que hablemos a la ligera, de cualquier palabra que nosotros digamos en algún momento, daremos cuenta. Bueno, esta segunda parte vamos a mirar, dijimos también que cuando la palabra se refiere a boca, labios, lengua, habla de un todo, que si es la boca o es la lengua, es los labios, está hablando de lo mismo. En este caso, nosotros vamos a mirar en la carta de Santiago, la lengua. En la semana pasada citamos Proverbios, citamos Mateo. Y ahora vamos a citar a Santiago. Y quizás usted ha escuchado, ha estudiado, ha leído este capítulo, donde específicamente se está hablando de la lengua, del daño que puede producir la lengua. Bueno, vamos a darle lectura a unos versículos y creo que citaremos otros. Dice así la Escritura de la palabra de Dios: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Esto se encuentra en Santiago capítulo 3, del verso 3 en adelante. Dice: mirad también las naves, aunque tan grande y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón. El que lo gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjese hasta dónde una lengua descontrolada, una lengua sin freno, una lengua que no es gobernada, puede causar tanto daño, puede lastimar. La semana pasada hablamos cómo con nuestros labios podemos herir, lastimar, pero también podemos edificar, podemos consolar, podemos levantar. Por eso Cristo dice que en la lengua está la muerte y la vida. Y no estamos hablando de muerte física, sino que nuestra lengua puede influenciar destruyendo o construyendo. Bueno, para finalizar esta segunda parte de los nunca más, hemos decidido que usted mire este tema. La Biblia dice que la lengua es parte de lo que somos, pero es tan pequeña. Usted puede, quizás cualquier otro de los miembros de nuestro cuerpo puede ser más grande, pero la lengua es la que procesa, la que de alguna manera va a sacar nuestros pensamientos. Dice que lo que hablamos, cuando nosotros hablamos, reflejamos lo que somos. No sé si te has encontrado con personas
bueno, que son muy pesimistas, muy negativos, que continuamente cuando tú los oyes hablar, su hablar es negativo. Una de las responsabilidades que, bueno, tenemos dentro del pastorado es nosotros buscar que las personas modifiquen cuando miramos que son personas que por cultura familiar, ejemplos familiares o sociales, o lo que les haya pasado, o la influencia que tuvieron, donde de alguna manera lo que escucharon siempre fue negativo. Por lo tanto, cuando ellos son adultos reflejan eso en su hablar. Continuamente hay negatividad, aun cuando son personas que tienen capacidades, aun cuando son personas que tienen habilidades y dones, aún con su hablar es negativo. La lengua, en esta parte vamos a mirar no nomás lo negativo que es, sino que la lengua puede traer, incendiar un fuego. Usted se ha dado cuenta que muchas veces para crear un fuego no se necesita traer algo que lo produzca grande. Un simple cerillo, un simple encendedor pequeño puede hacer que en un momento dado se inicie un incendio, a tal manera que al rato los montes, las montañas están llenas de fuego. Y fue un instrumento pequeño, un pequeño encendedor, un cerillo, y esto hace que ese monte agarre fuego de una manera total. Y bueno, el ejemplo que Santiago está usando acá son dos ejemplos. El primero es el ejemplo de cómo los hombres ponen freno a los caballos. Este ejemplo, bueno, es algo que creo que la mayoría lo hemos mirado, ya sea de una manera directa o indirecta, o a través de alguna película, un documental, o que de alguna manera usted estuvo alrededor de caballos y usted mira cómo ponen un freno en su boca para que la persona que sabe montar a caballo dirige el caballo, si quiere que vaya a la izquierda, si quiere que vaya a la derecha, si quiere que se pare. Ese freno, bueno, Santiago está usando ese ejemplo, que los hombres podemos dominar un caballo, y los caballos son fuertes, hermano. Un caballo en su vigor, hermano, es demasiado fuerte. Sin embargo, el hombre lo doma, lo dirige y hace lo que el hombre quiere. Después, el siguiente ejemplo que Santiago va a tomar es el de en aquel tiempo no había aviones, en aquel tiempo no había carros, no había, pero había embarcaciones grandes que de alguna manera eran manejadas por un timón, y el hombre la dirigía para donde él quería. De alguna manera aquella embarcación grande era dirigida, y con el tiempo, bueno, usted puede mirar que las grandes embarcaciones, los aviones tienen ese timón y son dirigidas para donde el hombre quiere, ya sea para subir, ya sea para bajar, ya sea para tomar una dirección o simplemente para parar. El hombre, Santiago pone este ejemplo, pero después va a decir que nosotros con nuestra lengua máximo podemos, la lengua se jacta de lo que puede hacer. La lengua puede de alguna manera difamar, de alguna manera decir algo que lastime o dañe. Ha habido personas o aún matrimonios que fueron afectados por alguien que hablaba, que decía. La lengua va a usar una parte acá que llama mucho la atención. Dice que, bueno, se jacta, y la lengua, muchas veces has escuchado personas que hablan, se alaban, se vanaglorian, con su lengua son arrogantes, con su lengua hablan vanidad. Y aquí Santiago habla de esa lengua jactaciosa. Por eso Proverbios dice que te alaben otros labios y no los tuyos propios. Pero tú no has escuchado cuántas personas se alaban a sí mismos. Yo esto, yo aquello, yo primero.
y en su hablar son arrogantes. Muchas veces dicen cosas que ni entienden o aseveran cosas cuando ni saben lo que están diciendo. Bueno, esa parte de jactancia, Santiago la toma y dice que la lengua se jacta diciendo cosas o se pone soberbia o orgullosa o vanidosa. ¿Cuántas veces tú has escuchado personas aún en el ámbito espiritual, hermano? Nos encontramos con personas que muchas veces, Dios en su compasión y misericordia, a través de una oración, se manifiesta haciendo un milagro, haciendo una sanidad. ¿Y cuántas veces tú puedes luego hablar? Dice la Biblia que lo que tú traes en tu corazón, hablas. Que del buen tesoro el hombre saca lo bueno o lo malo que trae. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado personas que ha sucedido algo donde Dios se ha glorificado y en vez de darle la honra y la gloria a Dios, lo primero que tú es que oré por esa persona y le puse la mano y se sanó? Bueno, ahí tú puedes mirar una lengua en jactancia, en vanagloriándose, en vez de decir en su misericordia vino esta persona y oramos y Dios en su poder hizo un milagro y ahora para la honra y gloria de Dios está sanado, sanada. Bueno, la lengua sin freno se manifiesta en muchas maneras, donde lastima o daña o falsa o levanta un falso testimonio diciendo cosas que no son ciertas. Esa es la parte que Santiago está hablando acá. Después de ponernos los ejemplos, cómo el caballo puede ser dominado por el hombre y cómo un gran navío puede ser dirigido por el hombre hacia donde el hombre quiere. Pero nuestra lengua y esa lengua descontrolada sin freno muchas veces nos lleva y ella es la que toma la iniciativa en esta parte dice que no nomás es una lengua desenfrenada, hermano, sin control, dice que puede incendiar, inflama la rueda de la creación. Y la palabra inflamar la lengua de la creación es promover cosas que no son ciertas. Cuando este versículo dice inflama la rueda de la creación, es la influencia a través de máximo ahora con los medios sociales tú puedes mirar personas hablar, decir cosas, traer palabras que no son ciertas, o media verdad, media mentira, o decir cosas de la conspiración sin una base. Y cuántas esa lengua influye en vidas, influye en mentes, influye a que esa lengua va a provocar desde distanciamiento, hermano. Desde esa lengua puede provocar, hermano, pleitos. Esa lengua puede traer de alguna manera que personas se dividan. Y simplemente es personas hablando. Y ahí es que Santiago está diciendo que tenemos que buscar tener el control de lo que hablamos, de lo que decimos. La semana pasada dijimos que muchas veces nuestra lengua habla tan negativo que cuando oímos a una persona hablar positivo, en vez de unirnos en esa positividad de esa persona, hablamos negativo o le decimos a esa persona o le contradecimos o le decimos que no se puede o le decimos que es muy complicado. Y en vez de ayudar a aquella persona con nuestros labios o con lo que hablamos, bueno, traemos negatividad. Y esto es el punto de este mensaje. Lo iniciamos diciendo que queremos que de alguna manera usted ya en Cristo y escuchando la palabra y mirando la palabra, usted se da cuenta que la palabra es por ciento positiva, que Dios es un Dios de fe, que Dios es un Dios creador, que Dios es un Dios que habla siempre cosas buenas, crea cosas buenas. Bueno, nosotros con nuestra lengua dice que inflamamos, y hay una parte de una raíz que dice que es echarle al fuego que ya es echarle más fuego para que arda. Y cuántas veces sutilmente personas llegan y te dicen algo, nosotros lo llamamos en la actualidad un chisme, algo negativo de otras personas. Cuántas veces personas llegan y sutilmente
que tratan de poner el mal a otro prójimo. Cuántas veces personas vienen y sutilmente de alguna manera hablan mentira, quieren a través de su lengua decir cosas que de alguna manera hagan mirar mal a otro ser humano, hagan mirar mal a su propio hermano en la fe, hagan mirar mal a su propia familia. ¿Cuántas veces la lengua ha sido usada para inflamar, para traer más fuego? Por eso hay dichos como no le echen leña más al fuego. Y cuántas veces personas incluso procuran tocar un tema que ese tema ya debía de estar muerto, pero de alguna manera buscan revivirlo en un momento específico. Por eso, querido hermano, amigo, que en esta hora te enlazaste, que en esta hora estás mirando esta programación, ¿de qué manera tú hablas? Y muchas veces hablamos, hay personas que son confrontantes y que su lengua les mete en problemas, que de repente están hablando y que muchas veces dicen que son muy sinceros, pero esa sinceridad muchas veces ni siquiera analizan hasta dónde pueden lastimar. Una cosa es hablar con prudencia, una cosa es aclarar cosas y otra cosa es ser ofensivo o tratar de alguna manera, aún sabiendo que aquella persona dijo algo y sabes que lo que dijo no está correcto. Y lo tratas de alguna manera ridiculizar, que otros miren, en vez de apoyarle y decir, bueno, ven para acá, mira, creo que lo que dijiste no estuvo bien. Bueno, la lengua es influenciada por el mismo infierno, y eso lo dice el versículo 6, dice, y la lengua es un fuego en un mundo de maldad. Fíjese bien. 1. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina. 2. Todo el cuerpo se inflama, todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. 3. Y ella misma es inflamada por el infierno. 4. Fíjate la influencia. Un mundo de maldad. La lengua puede producir un mundo de maldad. Si lo usamos, puede hacer cosas que algo destruya, cosas grandes. Siendo tan pequeña puede producir tanto daño. Piensen en esto, por favor. Siendo tan pequeña puede producir tanto daño. Es parte de nuestros miembros y contamina. Tú debes de analizar cuando tu conversación o la conversación de otra persona va agarrando una dirección que no es correcta, y ahí aplicaríamos los del caballo. Creo que debemos de parar. Esta conversación no es correcta. Estamos hablando de un prójimo, estamos hablando cosas que muchas veces ni sabemos, nada más porque repetimos lo que otra persona dice, y muchas veces hasta lo exageramos o le ponemos de nuestra propia cuenta. Fíjese, contamina. Y inflama, y es influenciada por el propio infierno. Quiere decir que en algún momento, al hablar nosotros, meternos en algún tema, hablar muchas veces o aseverar cosas que en veces, porque oímos, pero nunca hemos investigado ni sabido o ir a fondo. Verdaderamente, si me interesa algo, voy a ir a fondo. Verdaderamente, si dicen que dijo, bueno, yo voy a buscar esa verdad de una manera clara. No nomás escucho una parte, pero no escucho la otra parte. ¿Cuántas personas no han tomado decisiones nada más porque alguien se acercó al oído y empezó a hablar basura y empezó a hablar negativo, y esa lengua estaba desenfrenada y empezó de alguna manera a inflamar aquello, a poner fuego, a buscar la manera de lastimar, a buscar la manera que la otra persona que está escuchando eso tome decisión, y sutilmente, sagazmente, astutamente dicen cosas sin ser ciertas, nada más porque en veces hasta porque alguien les dijo, y otras veces porque son chismosos, mentirosos. Y está la lengua puede ser a través de nuestra mente, puede ser la que dirige, en vez de que nosotros la sometamos, en vez de que nosotros. ¿Cuántas veces tú miras a una persona riendo, pero a la hora que habla es un hipócrita? Tú puedes mirar mazorcas riéndose, lo primero que te enseñan son los dientes, pero a la hora que empiezan los labios
Y a la hora que se empiezan a articular palabras y a la hora que se da el sonido, te das cuenta que aquella sonrisa, detrás de eso hay algo, palabras negativas, palabras que hieren, palabras que bajan el ánimo, palabras que llevan un objetivo. Bueno, Santiago en este verso que le leí, cuatro cosas que la lengua es un mundo de maldad, contamina el cuerpo, inflama la rueda de la creación, o sea, todo tu alrededor, y ella misma es inflamada, o sea que la lengua es de alguna manera influenciada por el enemigo, influenciada, y esto trae destrucción. ¿Cuántas veces personas han destruido por decir algo que no es cierto? ¿Cuántas personas han traicionado? ¿Cuántas personas han dicho algo que no es verdad? Bueno, este día, este tema le lleve a usted a reflexionar qué es lo que usted está hablando y cómo lo está hablando. Después, en el siguiente versículo, en el verso 7, dice que cómo es posible que nosotros podamos domar las aves, domar a los animales que están en el cielo, que vuelan, o los que son terrestres, o los que están en la mar. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Si le añadimos a las otras 4 cosas, le añadimos que en la lengua está veneno, y usted sabe que el veneno, ¿para qué es? Mata. Si una serpiente o algo que tenga veneno te pica o te muerde, va a matarte. Por eso Cristo dijo que en la lengua está la vida y está la muerte, la bendición y la maldición. Y lo que tú hablas es lo que tú eres, y lo que tú hablas es lo que tú comes, y lo que tú hablas es lo que traes contra tu vida otras vidas. Por eso en este día, hablando de edificar, ¿cómo es que estamos nosotros hablando? ¿De qué manera estamos hablando? Piensa esto, por favor. Analízalo. Y que este tema, si tú eres una persona que de alguna manera creciste bajo una cultura donde el continuo hablar era maldiciente, es hablar del prójimo, la lengua leprosa, es maldecir. Tú no has escuchado personas que le vaya mal a que le suceda esto, o cuando saben que a alguien le pasó algo empiezan a burlarse y a reírse y a decir palabras, se lo merecía, etcétera. O de alguna manera te trataron negativamente, y lo que escuchaste siempre fue no sirves, no puedes, bueno para nada, miserable, esto y aquello. Bueno, este día, si tú ya estás en Cristo, bueno, piensa lo que la palabra de Dios dice y habla lo que es positivo, prudente y que edifica a otros. Que nuestro hablar sea de una manera de bendecir, que la Biblia dice que nosotros somos llamados a bendecir. Y la Escritura dice acá, cuántas veces tú escuchas personas, incluso dentro de las congregaciones, y espero que alguien se quiera ofender, pero es la realidad. Hay personas que muchas veces van a la iglesia, en siguientes versículos dicen que con la boca bendecimos a Dios y con la boca maldecimos a nuestro prójimo. Venimos, cantamos, etcétera, pero cuando salimos ya de la congregación, cuántas veces nuestros labios todavía salen serpientes y sapos, cuántas veces todavía nuestra lengua o nuestro hablar es sucio o maligno, o nuestra lengua está en total descontrol en lo que hablamos. Con ella bendecimos a Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Eso es lo que dice la Escritura, no lo que digo yo. Por eso examinemos todos. Si usted está enlazado en esta red, examine su hablar. Y si de alguna manera como padre, como esposo, como hijo, de qué manera usted se dirige en su entorno. Por un lado viene, oh Padre, te amo, pero por otro lado maldice y
y quiere que a persona con sus labios maldice leperosamente y pide maldición sobre personas. Piensa esto, por favor. Dice que eso no debe de ser así. Y pone dos ejemplos sencillos que usted puede entenderlos y que yo lo puedo entender también. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? O sea, si es amarga, es amarga, y si es dulce, es dulce. Y la siguiente dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? O sea, ¿cuál es el fruto que damos con nuestros labios? ¿Qué frutos damos con nuestros labios? Como dice la Escritura, que ofrezcamos a Dios frutos de labios. ¿Qué es lo que nosotros, si tú piensas que con tus labios tú hablas mal de alguien y después quieres ir, ¿cómo Dios mira eso? Ir a alabarle y decirle: te amo. Oh, cuánto amo a Cristo. Y Pablo dijo: si tienen problemas, no se muerdan. Y Santiago dice que tu hermano que está contigo, tu prójimo que camina alrededor tuyo, lleva cargando la imagen de Dios, y cuando tú hablas de él, estás hablando de aquella creación que Dios creó. Este día, pensemos en esto. Verso 12 dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Este día voy a terminar con la siguiente parte de mi nunca más. La semana pasada nos quedamos en la número 8, esta es la número 9, y dice: nunca más confesaré derrota. Dios siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. No confieses. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El 10 dice: nunca más confesaré cosas negativas o daré pie a cosas negativas para que ellas vengan y gobiernen mi vida. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? La número 11, nunca más confesaré debilidad, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Dios es tu fuerza, Dios es tu fortaleza. Dice: y que el que conoce a Dios se esfuerza. La número 12 dice: nunca más confesaré a duda y falta de fe. ¿Por qué? Dios ha dado a todas las criaturas la medida de fe. Eso lo dice Romanos 12:3. Y Efesios dice que Dios nos dio el don de la fe. Y don es un regalo. El verso 13 dice: nunca más confesaré temor. ¿Por qué? Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la Escritura dice en la carta de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Muchas veces personas, y máximo en esta pandemia, muchas personas han quedado atrapadas en temores, en ansiedades, a tal manera que llegan a estar en un paso lleva a otro paso. Querido amigo, piensa, hermano, echa fuera el temor. El perfecto amor es Dios, y cuando el amor de Dios agarra tu corazón, el temor se tiene que ir. Y dice que Dios a nosotros no nos dio un espíritu de cobardía, de miedo, de temor. Sí, tenemos una situación al frente, sí, tenemos que tomar todas las precauciones, pero no viva en temor. No viva como que Dios no está con usted, como que Dios le ha dejado, como que Dios no va a guardar. Usted haga la parte y Dios hará la parte. Por lo tanto, en este día, piensa eso. La número 14 dice: nunca más confesaré pobrezas, porque Dios suplirá todo lo que me hace falta en Cristo Jesús. Dios suplirá lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Riquezas espirituales. Y alguien dice, bueno, sí, nomás espirituales. No. La Biblia dice que Dios quiere que seamos prosperados en todo. Dios quiere bendecirlo, que sea rico espiritualmente, pero también que sea próspero económicamente, que sea próspero, que sea sano. Dios quiere todo eso. Por eso yo no confesaré pobrezas, porque Él se hizo pobre para que yo fuera rico en todas las áreas. Y por último, nunca más confesaré no puedo, porque la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, este día no digas no puedo. En otra parte de la escritura diga el débil fuerte soy, porque tus fuerzas o tu dependencia o lo que tú hagas no va a depender de ti. La palabra dice que nosotros no confiamos ni en jinete ni en caballo. Confiamos en el Dios Todopoderoso. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Y en otra parte, en Corintios dice, porque Dios a través de Cristo nos dio la victoria. Entonces, este día, querido hermano, ¿cómo está hablando usted? ¿De qué manera está hablando usted? Yo le invito a que reflexione y hable lo que bendice, hable lo que edifica, hable lo que construye, habla lo que trae ánimo, habla lo que alienta, habla aquello que puede ayudar a otro que está a tu lado. Y si de alguna manera tú has hablado negativo, o has sido personas que en veces queriendo o no queriendo, hablas a cosas que pueden lastimar a otros, bueno, este día esta palabra pueda edificar y pueda hablar a su corazón y a su vida. Y si de alguna manera, por ejemplo, o por lo que usted quiera, su hablar no es positivo, no trae buenos frutos, este día piensen que mi lengua debe de ser refrenada. Ahora termino con este versículo en el contexto del capítulo 3, el verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Fíjese bien. Si alguno no ofende en palabra, este varón en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Santiago nos dice acá que si podemos refrenar al caballo, podemos de alguna manera dirigir las aves a donde nosotros queremos. Bueno, ahora dice que cuando alguien sabe referir y tomar control de su lengua, es varón perfecto. La palabra perfecto es madurez. Cuando tú llegas a hablar cuando tienes que hablar, cuando tú llegas a callar cuando tienes que callar, cuando tú llegas que sabes que cómo tienes que dirigirte, a quién dirigirte y cómo dirigirte. Este día, hermano, esta palabra pueda ayudar a su vida. Únase conmigo en esta oración y si de alguna manera usted o yo hemos sido personas que hemos hablado negativo, bueno, esta palabra le haga reflexionar. Y si usted es una persona que ha aprendido, como dice que Santiago, si una persona llega a aprender, esta persona llegará a ser una persona madura, que sabe de hablar cuando tiene que hablar y decir las cosas cuando las tiene que decir, o callar cuando tiene que callar, o de alguna manera hablar la verdad, aun cuando la verdad sea dura, y no tratar de cubrirla con mentiras. Señor y Padre nuestro, mira cada una de las personas que se han reunido, Señor, en el primer tema y en el segundo tema. Ahí donde están, cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos lo que hablamos cuando nos dirigimos, sea familiares, sean prójimos, sean hermanos en la fe. O cuando estamos a solas, nosotros sabemos si hablamos de otros. Por eso en este día que analicemos y que, como dice la palabra, busquemos refrenar. Si podemos refrenar al caballo, dirigir las aves, que podamos nosotros tomar control de nuestra lengua, que puede lastimar, herir y que puede ser influenciada por el mismo infierno. Señor, ayuda a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Ahí donde usted está, recuerde, Dios tiene un propósito para su vida. Bendiciones.